Una vez más, reunidos aquí en Cara Oculta con mi amigo Jorge, y hoy os traemos más cositas de ufología. Empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pasó en Brasil, en el cielo de Brasil, que fue invadido por 21 objetos no identificados hace ya 3 décadas. Viajamos al 19 de mayo de 1986 en el Aeropuerto Internacional de San José dos Campos, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, y ocurrió un suceso histórico para el mundo de la ufología. Era exactamente un lunes por la noche, cuando 21 objetos no identificados, algunos de ellos hasta de 100 metros de diámetro, fueron vistos hasta en 4 estados de Brasil: en el estado de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Los vieron decenas de personas, tanto militares como civiles. En aquel entonces, el ufólogo Edison Boaventura relató que solo en el estado de Sao Paulo, unos 1000 militares de la Escuela de Especialistas Aeronáuticos, el EEAR, los pudieron observar a simple vista sobre las 20 horas. Los radares del Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo, el CINDACTA, los detectaron. El Centro de Operaciones de Defensa Aérea, el CODA, desplegó 5 aviones de combate de la fuerza brasileña para interceptarlos. El testimonio de los pilotos fue muy claro. Eran como puntos multicolores que podían flotar estáticamente. Volaban en zigzag, podían girar en ángulo recto, cambiar de color, de trayectoria, altitud y alcanzar velocidades hasta de 15 veces la velocidad del sonido. Aunque se hable de 21 objetos, muchos testigos afirmaron que eran muchos más. En ciertos casos, los pilotos mantuvieron contacto visual con estos objetos, pero no eran detectados por los radares. Y en otros casos, los radares los detectaban, pero los pilotos no los podían ver a simple vista. Aquella misma noche, en el aeropuerto São José dos Campos, en el estado de Sao Paulo, el fenómeno empezó exactamente a las 20 horas. El sargento Sergio Mota da Silva estaba gestionando el despegue del vuelo 703 de la compañía aerolínea Rio Sud, ya extinta hoy en día, con destino a Río de Janeiro. En ese momento apareció una luz en el cielo, parecida a un faro, como si estuviera parado en el cielo. Sergio Mota llamó a la torre de control y preguntó si algún vuelo se dirigía hacia ellos. Y la respuesta fue negativa. Mientras Mota conversaba con la torre de control, el objeto desapareció y reapareció con un brillo más intenso. Recuerda que era muy, muy brillante y multicolor. En ese momento el sargento Mota atenuó las luces de la pista y los objetos se acercaron. Y cuando subió la intensidad de esas luces, los objetos se alejaron. Dijo que parecían interactuar con él como si estuviesen dirigidos por algo inteligente. Esa noche, pues, al menos 3 aviones informaron del fenómeno. Un avión de la aerolínea TAM, que hacía la ruta desde Londrina, estado de Paraná, hasta la ciudad de Sao Paulo. Su piloto informó al centro de control del área de Brasilia que había un objeto acercándose a su avión, simulando la colisión. El segundo avión era de la compañía Transbrasil y detectó un objeto sobre la región de Araxá, y el vuelo iba desde Guarulhos a Brasilia. Y el tercer avión era un bimotor Xingu que regresaba de Brasilia a São José dos Campos, el aeropuerto internacional.
A bordo viajaban el coronel Ocires Silva y su copiloto Alcir Pereira da Silva. Volvían de una reunión con el presidente de la República, José Sarney. A las 21:04, Sergio Mota entró en contacto con el piloto del bimotor, preguntándole si había visto algo extraño, ya que el controlador había detectado 3 objetos en el radar sobre el aeropuerto de São José dos Campos. Por otro lado, el coronel Ocires Silva, que viajaba en el bimotor, avisó que iba a intentar una maniobra para acercarse a esos objetos. Finalmente, la luz desapareció y se desvaneció justo cuando el piloto empezaba a maniobrar para acercarse a esos objetos. Este fenómeno en Brasil fue bautizado la Noche Oficial de los OVNIs, uno de los casos más importantes en la ufología. También aquella noche, el reportero gráfico Adenir Brito recibió una llamada de su periódico, el desaparecido periódico Vale Paraibano. Le informaron de que había un platillo volador encima del periódico. Primero, él pensó que era una broma, pero después decidió ir a investigar. Fue hasta el periódico y, a su gran sorpresa, vio encima del inmueble unas luces multicolores que se movían en todas direcciones. Pudo tomar algunas fotos con una cámara Nikon. Un mes después de este suceso, 2 oficiales del Centro Técnico Aeroespacial, el CTA, acompañados por un ufólogo de Estados Unidos, James Hurtak, pidieron los negativos de las fotos hechas por Brito. El material sería analizado por la NASA y nunca fue devuelto. Esa noche, volvemos para atrás, cundió el pánico, porque el riesgo de un desastre aéreo era posible. Además, esos objetos sobrevolaron instalaciones estratégicas para la defensa del país, para la defensa aérea, y por esa razón el ministro de Aeronáutica, brigadier Octavio Julio Moreira Lima, mandó a 3 aviones de combate de la FAB para interceptar estos objetos no identificados. Mandó 2 F-5 y un Mirage. Los 3 aviones tenían la misma misión: hacer una interceptación no agresiva. Tenían que acercarse de manera pacífica, pero cuando los aviones se acercaron a sus objetos, estos desaparecieron de la vista de los pilotos y de las pantallas del radar. Al cabo de unos minutos volvieron a reaparecer y los pilotos pudieron distinguir una serie de naves, y entre ellas una mucho más grande que las otras, y parecían tener tecnología superior a la nuestra por los giros que hacían. Los militares maniobraron con las luces de navegación apagadas y el sistema de armamento activado. También los pilotos informaron que había numerosos tráficos a 6 horas de sus aviones, y esto en lenguaje militar quiere decir que estos objetos volaban tras ellos, los perseguían. Uno de los pilotos hizo una maniobra de 180 grados para intentar ver las naves, pero no pudo ver nada. Pero según las imágenes del radar, 13, escuchad bien, 13 ovnis, 7 de un lado y 6 del otro lado, escoltaban el F-5. El piloto del Mirage, el capitán Viriato, interceptó una señal no identificada a 22 kilómetros de su radar a las 23:09. Enmarcó su objetivo dispuesto a disparar. El Mirage alcanzó la velocidad Mach 1.3 y cuando se encontraba a 9 kilómetros del objeto, el artefacto aceleró bruscamente y según sus cálculos, el ovni alcanzó Mach 15. Era increíble. Esa misma noche, 2 Mirage más salieron de la base aérea de Anápolis, en Goiás, pero no pudieron interceptar los objetos. El 23 de mayo de 1986, a las 16:30, el ministro de Aeronáutica convocó una rueda de prensa para informar que 5 aviones de combate de la FAB habían perseguido estos objetos no identificados. 23 años después,
es decir, el 25 de septiembre de 2009, se difundió un informe sobre este caso, firmado por el comandante de la Fuerza Aérea, José Pessoa, a ver si lo diré bien, Cavalcanti de Alburquerque, fechado en 2 de junio del 86. Y las conclusiones que salen en este informe fueron que los fenómenos fueron sólidos, veraces y que reflejan una inteligencia capacitada para perseguir los cazas, manteniéndose a una distancia prudente de los observadores, que volaban en formación y que no se sabe si estaban tripuladas. Esto es lo que pasó en el año 86 en Brasil, más de 21 objetos no identificados avistados en diferentes puntos del país y donde el testimonio parece bastante sólido porque finalmente, bueno, aparte de que hubieron testigos civiles, hubieron muchísimos militares que pudieron ver el fenómeno tanto en tierra como en el aire. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, Nata, yo no lo conocía, no lo conocía, y más allá de todos los testigos, si no recuerdo mal, al comienzo dijiste que había fotografías, ¿no? Que Sí, acompañaban esto y sí, que fueron enviadas con el fin de ser analizadas, pero nunca fueron devueltas, devueltas. no están, claro. Y- Y siguen clasificadas sí, por lo que yo he buscado. Es decir, ese fotógrafo pudo tomar con una Nikon varias fotos, pero las requisaron diciendo que, bueno, que la NASA las iba a analizar y nunca las devolvieron. Pero bueno, aunque no hayan pruebas a nivel fotográfico, aparte de estas, que es lo único que he encontrado, hay cientos de testigos, tanto civiles como militares, que pudieron observar el evento. Y lo más curioso, bueno, lo más curioso es esto, ¿no? De que dentro de la flota esta de objetos que había un objeto mucho más grande y esto lo detectó los radares. Y también lo curioso que también yo veo que hay una relación con muchos testimonios de pilotos a quien les ha pasado un poquito lo mismo, es que a veces, y lo decía Luis Elizondo en la entrevista en el Washington Post de hace un año, que bueno, que ya se hizo un programa sobre esto, hicimos un programa, que lo curioso es que a veces los pilotos a simple vista pueden ver el objeto y los radares no detectan, y a veces es viceversa, que el piloto no los está viendo y el radar los está detectando. No se entiende bien el porqué no sé si es estratégico o el que puede ser. ¿Qué te parece, Jorge? eh, bueno, yo en un caso que hablamos hace poco pasaba algo similar, ¿te acordás? Exacto. Que por ahí el piloto no lo ve, pero los radares lo detectan y aparentemente está a muy corta distancia y él no lo puede ver. En Ujú. el caso que hablamos del italiano, De Gian- desaparece inesperadamente a la vista del piloto y también del radar, una cosa extraña. de Eh, Giancarlo Cecconi. Ujú. Ciccone, claro, nos quedó Mm. bien grabado Sí, este señor italiano, a los sí, dos, ¿eh? sí, Y entonces me llama la atención también las dimensiones, porque hablaste de uno de ellos, que creo que era el mayor, unos 100 metros de diámetro, sí, sí, dijiste. sí, 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 Es sí, sí. realmente grande, ¿eh? Es Es muy grande. interesante. Sí, sí, porque yo Eh, lo que he encontrado lo describen por decir algo, ¿no? Quizá por las películas de ciencia ficción, pero las descripciones que yo he encontrado cuando he estado documentándome es que lo comparan como una nave nodriza, porque es más grande ujú, y los otros son ujú. más chiquititos, dijéramos, ¿no? Y bueno, Sí, y sí, 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 también sí. lo alucinante es cuando uno de los pilotos, creo que es de un Mirage, que dice, no los veo, no veo nada, y en los radares tiene 13 que lo están escoltando, 7 de un lado y 6 del otro, y el avión va volando y él no los ve, ¿no? Es es bastante alucinante. En fin, este caso me pareció interesante, ya no solo porque se vean tantos objetos y que haya tanta gente que los haya visto, sino porque está muy documentado, porque claro, los militares estuvieron, dijéramos, intentando interceptarlos y hay como muchos testimonios. Es un caso muy interesante, Nata, que traes hoy. Yo no lo conocía, realmente
me llamó mucho la atención. Me parece sumamente importante e interesante este dato que no sé si todo el mundo lo conoce. ¿Eh? Yo te aseguro que nunca había escuchado de este caso en particular. Veremos, a ver, no sé si los oyentes, bueno, ya nos lo dirán en los comentarios si ya conocían este caso o no, porque a mí me interesa también conocer la opinión de la gente que nos escucha, ¿no? Para ver si nos repetimos mucho o no, o si hay casos que no sabemos y que nos los pueden sugerir también. Pero tú, ¿qué nos traes, Jorge, hoy? A ver, cuéntame. Bueno, te traigo algo bastante antiguo. Estaba sacando cuentas que creo que en este mes de agosto, si no me equivoco, se cumplen 54 años de este caso que voy a hablar ahora. El 18 de agosto de 1968, en la ciudad de Caleta, Olivia, provincia de Santa Cruz, sur de Argentina. Es una historia interesante, también con una gran cantidad de testigos, como el caso que trajiste vos. Es la historia de una señora llamada Silvia Pérez Simondini, un apellido que en los últimos años en mi país se ha vuelto bastante popular, pero vamos a retrotraernos a ese tiempo, 1968. Silvia Pérez Simondini, una ama de casa sencilla, casada con un ingeniero que trabajaba en una planta petrolera y se había mudado de Buenos Aires a la provincia de Santa Cruz por temas laborales, tratando de adaptarse a un nuevo lugar, a una ciudad de Caleta, Olivia, que era realmente muy pequeña en ese periodo de tiempo. Fíjate que hoy es la segunda ciudad más poblada de esa provincia, pero en esa época era una ciudad pequeña. Ella la denominaba un pueblo. Y esta señora era madre de tres hijitos pequeños, un varón, una nena y el más chiquito que acababa de cumplir ese mismo día 1 año. Como no conocía a nadie en ese pueblo, como ella denomina, iban a hacer un pequeño festejo cuando su marido volviera de trabajar. Primeras horas de la tarde, la época de otoño, a ver, para que estoy sacando la cuenta, en mi país no, primavera, estamos hablando de agosto, ya finalizando el invierno rumbo a la primavera de mi país. En ese contexto, esta señora, en ese pueblo que según ella era extremadamente tranquilo, gente muy amable, muy correcta, sencilla, de repente, mientras está bañando a su hijo que cumplió 1 año y preparando todo para una pequeña fiesta con su marido, escucha alboroto afuera, escucha gritos, cosa inusual porque no pasaba eso ahí. Ella, sola con sus hijos, naturalmente nos animó a salir al frente a ver qué pasaba, pero le pareció raro tanto griterío y pensó que tal vez había habido un accidente, algo realmente grave, porque era mucho alboroto que había afuera. Siguió bañando a su hijo y esperando la presencia del marido, que ya estaba por llegar. Fíjate, Nata, que pasan muy poquitos minutos y se abre la puerta del living repentinamente y es el marido. El griterío afuera todavía se escuchaba. El murmullo, mucha gente se escuchaba afuera, pero ella no, no realmente no salió a ver qué era lo que ocurría. El marido abre la puerta y con cara de asombro le pide a su esposa que salga inmediatamente a la calle. Primeras horas de la tarde, alrededor de las 14:30. Ella dijo, evidentemente, ha ocurrido algo muy grave, pero le llamó la atención que la llamara y saliera para ver el accidente, teniendo tres niños pequeños. Así que tomó a su niño de 1 año en brazos y salió a la puerta, con cierto temor, según dijo ella, cierto miedo a qué podía pasar al abrir la puerta. Cuando se asoma, según sus propias palabras, cruzando la calle, en la vereda de enfrente había mucha gente, pero mucha, a tal punto que ella denomina que hubo casi la mitad del pueblo ahí, así lo dijo ella. Pero lo interesante es que todos estaban en la vereda de enfrente de su casa, mirando hacia la casa de ella y hacia arriba. Entonces esta mujer se asoma a la puerta y, como contaba,
se encuentra con un gran gentío de personas enfrente de su casa. Y la gente señalaba arriba de la casa de ella que algo estaba pasando, que saliera y mirara. Y ella se asustó más. Según ella contó, dijo, evidentemente se me está prendiendo fuego el techo de mi casa. Dijo. Estaba muy asustada, no quería ni mirar el techo. Dijo, no hay dudas que algo está pasando en el techo de casa. Pero ¿qué podía pasar tan grave para que todos estuvieran mirando el techo? Sale con sus niños en brazo y cuando mira, se encuentra con algo que no esperaba. Había un objeto a baja altura, un objeto de apariencia discoidal, que según dijeron todos los que estaban ahí, inclusive su marido, que recuerdo era un ingeniero, él dijo que aproximadamente tendría unos 30 o 40 metros de diámetro, pero estaba a muy baja altura. Primera hora de la tarde del invierno para primavera, podían ver claramente de día que era un objeto metálico, gris. No parecía tener ningún tipo de alerón, de ala, de hélices, de ventanilla, de nada. Era un objeto cerrado, detenido, quieto, sin emitir sonido. Ella no podía salir del asombro, nada de lo que estaba viendo. Según sus palabras, pasaron solo segundos y de repente de la parte de abajo de ese objeto escuchó un sonido seco y se abrió como una compuerta en la parte inferior del objeto que, repito, estaba quieto. Y salieron, según sus palabras, 5 objetos, 5, más pequeños que este, mucho más pequeños, pero con el mismo aspecto. Discoidal, era exactamente como una copia, pero mucho más chico, 5. Según ella, 2 se pusieron al lado y los otros atrás. Pasó segundos y empezaron a moverse todos lentamente hacia el sur. La gente miraba asombrada al cielo y ella no lo podía creer. Quiero aclarar que según sus palabras ella era un tema que no conocía. Recordemos que en esa época naturalmente era muy limitada la difusión de este tema. No había la forma actual de poder estar informado sobre este tipo de temáticas y ella era algo que no le interesaba ni creía. Ella quedó asombradísima, asombradísima de lo que veía. De hecho, yo pude ver fotos de periódicos de más al sur, de otras provincias más al sur, de otras ciudades, perdón, más al sur, que decían que en la noche, ya de noche, veían varias luces, en total 6 luces, que seguían rumbo al sur del país, pero que no sabían qué era. Ellos veían luces nada más. O sea, esos objetos que ella vio a plena luz del día seguían volando hacia el sur cuando oscurecía y otras gentes que estaban más al sur los seguía viendo y salían los periódicos de otras ciudades, de otras localidades. Ella quedó tan impresionada por eso, pero tan impresionada, que empezó a tratar de informarse sobre ese tema. Por el paso de los años, se enteró que en una provincia del norte de Argentina, en la provincia de Entre Ríos, se estaban efectuando muchos avistamientos y ella trató de moverse a esa ciudad. Actualmente ella vive en esa ciudad, la ciudad de Victoria, Entre Ríos, eh, y ella hasta el día de hoy sigue muy activa como una investigadora, ya no solamente como una ama de casa, sino una investigadora seria de este tema. Uno de sus hijos, la hija, la del medio, la niña pequeña, no sé, tendría 4 años en ese tiempo aproximadamente, ya hizo el comentario, es actualmente, por eso dije que el apellido es muy conocido al principio, porque ella actualmente es invitada constantemente en la televisión y las emisoras de radio de mi país, que se llama Andrea Pérez Simondini, es muy conocida, hablando de ufología, y es la niñita de esta mujer que vio el objeto, y de hecho ha tenido la oportunidad, yo he visto fotos del tan recordado Luis Elizondo, por ejemplo, abrazando a las dos. Está él en el centro abrazando a la madre y a la hija. Esta foto tiene poco tiempo atrás. Al igual que tuvo la oportunidad de conocer a mucha gente que ha tenido
algún tipo de la oportunidad de ver objetos o ha tenido un caso importante, ella los ha podido entrevistar. Es muy normal que yo esté viendo TV de mi país y digan, apareció un objeto en tal lugar, pero está acá con nosotros Andrea Pérez Simondini para aclararlo esto, y es la niña que acompañaba a la madre en esa ocasión. Si bien no hay foto tampoco, yo logré, Nata, en ese momento yo logré tratar de encontrar forma de comunicarme con Silvia, la madre. Conseguí después de muchas vueltas una dirección de correo electrónico, le escribí, pero la que me contestó fue la hija, Andrea, no fue la madre. Yo quería hablar con la madre, ¿no? Me contestó, me dio bastante información en ese momento, me agradeció que me quisiera comunicar. Y lamentablemente no pude hacer contacto con la madre, y que me daría mucho gusto de poder tener testimonio personal de ella. Pero es un caso que al cumplirse en estos días, 54 años, lo quise traer para compartir con todos ustedes, porque me parece también un caso interesantísimo de una persona que descreía y que estaba totalmente desinteresada y lejos del mundo de la investigación de ovnis, y cómo este caso inesperado para ella, totalmente inesperado, ponete en el lugar de ella, con la cabeza en el cumpleaños del hijo, esperando al marido, en un pequeño pueblo que no conocía a nadie, y de repente sale y se encuentra con esto. Ella dice que le cambió la vida. Más adelante tuvo otro tipo de avistamientos en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos, e inclusive llegó a decir en una ocasión que había llegado a ver unos seres más adelante y en esa ciudad de Entre Ríos, ¿no? La ciudad de Victoria. Que ella lo describió, no me acuerdo bien, describió que tenían piernas extremadamente delgadas, ¿no? Y yo cuando hablé con la hija le pregunté sobre ese punto específico, me interesaba mucho. ¿Es verdad que vieron eso? ¿Vos estabas con tu madre? Sí, es verdad. ¿Dónde fue? Le dije. Y me dijo, fue en el hipódromo de noche, un hipódromo que tiene esa ciudad, ahí los vimos. Y naturalmente que tomé muy seriamente el comentario de Andrea, ¿no? No sé si vos conocías este caso, Nata, o si tenés algún comentario sobre esto, que a mí realmente me asombró en su momento mucho. No, yo no lo conocía tampoco. A ver, porque dentro de la ufología hay tantos casos, hay tantas, porque hay mucha documentación y, bueno, mira, como yo lo de Brasil que he contado antes, que tampoco no es que todo el mundo tenga que conocerlo. Yo este caso no lo conocía. A ver, me parece un caso bastante veraz, porque tampoco no es que sea una historia, primero, que lo haya visto solo una persona. Aquí también es un poco como lo que yo he contado antes, ¿no? De que lo han visto civiles y lo vieron militares y lo vieron más de 1000 militares, por ejemplo, en mi caso, el caso de Brasil. Aquí lo ve pues, la gente de un pueblo, no solo ella que tiene el platillo o este objeto, este artefacto encima de su casa, sino que lo ven más vecinos y lo ve mucha gente, ¿no? Entonces esto me parece también que se le puede dar bastante credibilidad. Después tampoco ella no narra un, una historia de estas así fantásticas, ¿no? Donde de repente, no, no, oye, de repente salieron 5 objetos más pequeños de esta nave y estos objetos más pequeños se podían ver, creo que has dicho, en el sur, ¿no? Del país, hacia el sur, ¿no? Sí. ¿Vale? Y otra cosa que me da credibilidad en este relato, ¿no? De lo que le pasó a esta señora es que Luis Elizondo también ha ido a visitarla. Es decir, a ver, Luis Elizondo ha sido militar y ha trabajado para el gobierno americano durante muchos años y ha trabajado en varios programas para, bueno, pues para estudiar todo este fenómeno, en varios programas que han estado financiados con muchos millones de dólares y donde, bueno, pues hay cosas de secretismo que él no ha podido divulgar, porque siempre lo digo, tiene sus contratos de confidencialidad firmados con el gobierno de Estados Unidos y él puede leer hasta un cierto punto, ¿no? Pero piensa que cuando hay cosas que podrían ser más bien veraces, ahí está Luis Elizondo y otros,
¿no? Es un poco como lo de Rancho Skinwalker, que hicimos un programa hace poco Ujú. tiempo, ¿no? Luis Elizondo ha estado en el Rancho Skinwalker, y no solo porque lo haya comprado Bigelow o lo haya comprado otro magnate y digas, bueno, esto es una cosa entre ricos. No, 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 es que yo creo que Luis Elizondo sigue investigando, él sigue investigando, y cuando él huele que algo puede ser veraz, se desplaza y encuentra, bueno, conoce personalmente la gente, ¿no? Y aquí en este caso, a esta señora argentina, como dices tú, bueno, a mí me da credibilidad, ¿no? Esta historia. Lo que pasa es que es, es curioso que no hayan habido fotos ni nada, ¿no? Porque aquel objeto estuvo bastante rato, por lo que entiendo, encima de su casa. Sí. A ver, yo me pongo en su piel. A nosotros en casa nos ha pasado ver alguna cosa en la montaña que no te sabría decir lo que es, ¿eh? No sé si era humano o no era humano el objeto, podría ser algo militar, pero cuando, cuando, cuando te aparece algo en el cielo que dura muy poco, que dura un minuto, 2 minutos o segundos, Ujú, estás ujú. tan alucinado observando la luz, que quizá en aquel momento, aunque tengas el móvil al lado o no lo tengas, pero no te percatas porque estás mirando aquello, ¿no? Pero si es una cosa que dura, bueno, claro, que en aquel momento no existían los móviles, en el 58, No, ¿no? años 1968. Sí, te digo que yo cuando 68 hablé con 58. Andrea, con la hija, Yo pensaba que era 1968, yo pensaba que era, 68. bueno, igualmente los móviles no existían, y no todo el mundo, quizá No. en aquella época, tenía cámaras, buenas cámaras en casa, ¿me entiendes? Pero yo quería preguntarte lo de Andrea, ¿cuánto hace que contactaste con ellas? Y hace un par de años atrás, un par de años, no recuerdo si 4 años atrás eh, o un poco más. De recuerdo, sí, sí, sí. Me comuniqué a través de correo electrónico y yo le cuestioné, pero a mí igual que a vos no se me escapan esos puntos, y le dije que me parecía un poco extraño que no tuvieran una foto. Le digo, yo sé que no había teléfonos celulares, pero nadie tenía una cámara a mano en ese momento. Dijo, no, no supe ninguna foto. Pero me dijo que, y de hecho esa vez me mandó, era en blanco y negro, un correo electrónico, con una imagen de no sé si era la tapa o una página, no puedo afirmar eso ahora, de un periódico de otra ciudad, con esa fecha, que eh, indicaba que habían sido vistos de noche, unas luces indicaban la canción al sur, y eso sí me lo envió ella, pero en este caso yo le pregunté, sí, mirá que esas cosas no se me escapan, le dije, ¿tenés algún testimonio fotográfico de eso? ¿Tu madre tiene algo? Dijo, no, no, mi mamá no tenía a mano ninguna cámara, claro, estaba bañando al niño, no estaba, no No, sé esto si yo lo tendría una entiendo, cámara claro. guardada, pero no tenía, Pero no tenía encima, salió a ver. lo extraño son los vecinos, por ejemplo, Yo le dije, porque pero hay había mucha mucha gente, gente. nadie. Pero mira, te cuento una anécdota ahora totalmente ajena a esto, para que veas otro caso similar, que yo no recuerdo si lo conté, les pido disculpas si lo conté. Hay un investigador bastante conocido, o había, porque no sé si está activo actualmente, Carlos Ferguson, que tuve el gusto de conocerlo personalmente. Este investigador, que para mí es del grupo de los realmente serios, que yo respeto mucho, él me contó una vez cómo fue la única vez que vio un objeto, siendo un jovencito, no recuerdo, pero era muy joven, vamos a poner 16 años, 17, muy joven, con un grupo de amigos. Estaban en las calles de su ciudad, que si no me falla la memoria, el barrio de Saavedra, en Buenos Aires, Ujú. tipo 4 de la tarde, verano caluroso, y de repente, a muy baja altura también, ven un objeto detenido. Lo veían sobre un edificio de, no recuerdo si me dijo 4 o 5 pisos, no era un edificio muy alto, y creo que estaba en construcción, ese detalle no lo recuerdo bien, pero me dijo estaba arriba, como si fuera arriba, decir, detenido. ¿Qué es lo que hicieron esos chicos? Y me lo dijo a mí, lo dijo en televisión también en un programa de TV, lo mismo. Tocamos todos los timbres que vimos en el vecindario para que saliera la gente y viera lo que estábamos viendo. Algunos salieron,
otros no, porque no estaban o estaban durmiendo la siesta, que es muy normal allá dormir la siesta. Y dijo, algunos salieron y vieron lo que vimos nosotros, otros no salieron, o tendrían miedo, no abrieron, pero tocamos todos los timbres posibles de la calle esa. No recuerdo el año, no fue en el 68, fue más reciente, pero me acuerdo de eso que él contó. Que él me contó que inclusive con los amigos fantaseaban que lo veían tan bajo, ese objeto, que si ellos llegaban a la terraza de ese edificio, que si no me falla esta construcción estaba, si no me falla la memoria, con una piedra podrían llegar a pegarle, pensaban, por lo bajo que lo veían. Mirá, Nata, lo que decía ese hombre, ¿no? Que si se subían al techo con una piedra le podrían llegar a, tal vez, golpear, porque lo veían muy bajo. De repente el objeto empezó a elevarse y yo le pregunté, se elevó rápidamente, como muchos casos, ¿no? Se fue rápidamente. No, no, se elevó despacito, muy despacio, hasta que hizo tan chiquitito, tal vez como una estrella, a plena luz del día, y ya no lo vimos más. Pero no se elevó rápidamente, me dijo. Ujú. Otra vez, no hay testimonios de fotos. El chico ese, por el paso de los años, se volvió un investigador muy conocido en mi país. De hecho, tiene un libro, ha hecho varias conferencias, y este fue el único caso en el que él, siendo muy joven, vio algo así. Y quedó impactado, tal vez como Silvia Pérez Simondini. Le cambió la vida, porque hasta ese momento eso no era un tema que le interesara ni que investigara. Pero a través de que él vio con sus propios ojos eso, hizo que cambiara su punto de vista y Ujú. empezara a tomar seriamente la idea de investigar en el futuro ese tipo de temas y conocer más. Es muy Me típico. vino ahora a la memoria, porque me decías no hubo foto, tampoco hubo con Carlos, pero él lo cuenta con una naturalidad, como es tan buena mujer, con Ujú. una naturalidad que vos decís, bueno, evidentemente lo vio, porque había más testigos, en el caso de la mujer había muchos, y salió en el periódico, eso me lo enviaron a mí. Yo vi la foto, doy testimonio, Nata, Ujú. yo vi la foto. De noche, de las luces, sí, y salió, sí, eso yo lo vi, yo debo decir que lo vi, porque me lo mandó Andrea y lo vi. Eh, y creo en las palabras de la madre. Y en el caso de Carlos, para mí es un investigador totalmente confiable. Yo he hablado, como te digo, como ahora con vos, cara a cara, en vivo, en persona, Ujú. y recuerdo que me asombró también su relato, ¿no? De un caso inesperado, aparece ante la vista a muy baja altura. Eh, Creo, no, en esa época tampoco había telefonía celular, no, definitivamente no. No, no. Eran chicos que estaban en la calle, que seguramente no tendrían nada encima, nadie va a ir con una cámara por la calle, esperando ver algo, así que los sorprendió, pero no me desagrada lo que hicieron. Yo no sé qué haría si yo salgo ahora a la calle y veo un objeto ahí, ¿qué hago? ¿Golpeo en la Claro. casa de los vecinos? ¿Busco rápido un teléfono y le saco una foto antes que se vaya? ¿Qué hago? No sé. Pero ellos, no teniendo nada para sacar fotos, lo primero que dijeron es, como diciendo, busquemos más personas que vean lo que vemos nosotros. Claro, Es como diciendo, busquemos testigos, que no digan Jorge claro. miente, Nata miente. No, le hablé, a mi vecino le hablé y salió y lo vio igual que yo. No soy yo Ujú. solo, lo vimos varios. Y me parece interesante, nunca había pensado en algo así, pero no descarto que hiciera algo de ese tipo de ¿Por qué cosas yo. no? ¿Por qué Tal no? vez buscar a alguien y decir, mire lo que estoy mirando yo, por favor, tiene que deme su dirección, su teléfono. Tiene que apoyarme en lo que veo, porque nadie me va a creer, no tengo nada para tomar una foto. Bueno, No sé, en aquella época, claro, no habían móviles. Hoy en día, como no, normalmente el móvil, todo el mundo lo lleva encima, en el bolsillo, en el bolso, es más fácil que pase una cosa así y que la gente pueda filmar o fotografiar. También depende de cómo te coja. A mí, por ejemplo, las varias veces que hemos visto algo en la montaña enfrente de casa, no he filmado ni bueno, una vez sí pude filmar, pero no se ve casi nada y además llegaban como unas nubes y entonces ajá, se ve mal, no se ve, se ve una luz encima de la montaña, en el cielo, y se discierne la diferencia ajá, entre lo que es las formas, ¿no?, de la montaña, porque es sí, oscuro, no es la noche, eran las 2 o las 3 de la mañana, y se ve perfectamente la diferencia entre la forma de los picos y el cielo, ¿no? Se ve esta diferencia, y por ujú, encima se ve una especie de luz intermitente, blanca,
pues que está ahí y que no se mueve, pero que está flotando. Y yo lo estuve filmando en 2 o 3 veces, hice varios vídeos, pero iban llegando nubes y poco a poco ves la luz detrás de las nubes. Bueno, es complicado, es complicado. Y después una vez también vimos una especie de sol, de bola, como una bola de fuego, en la montaña también, en el cielo, con Josep. Yo lo desperté porque era también tarde y cuando vi eso fui a despertarlo. En vez de coger el móvil lo desperté y duró unos minutos y después aquello se apagó como, pues como cuando apagas una luz. Se apagó y me acuerdo que era una esfera redonda muy grande, se veía a lo lejos y tenía toda su circunferencia que se movía así, como si fuera calor. Y no se movía, estaba ahí flotando, pero a lo lejos, pero era muy grande porque nosotros ya veíamos la esfera muy grande. Y de repente, ¡pum!, se apagó y nosotros nos quedamos alucinados. Hasta intenté tomar puntos de referencia yo misma en la noche, ¿no? Con algún árbol, alguna cosa que yo veía de lejos en la montaña, porque era claro, al ser de noche y es montaña, no hay iluminación, no hay farolas, no hay nada, pero intentar coger un punto de referencia con mi vista para que al día siguiente, cuando fuera de día, ver exactamente dónde veíamos el objeto y comprobar que realmente estaba flotando, que no tuviéramos esta sensación de que flotara y que estuviera en el suelo, porque de noche a Sí, te veces te entiendo. puedes confundir, ¿no? Porque yo empecé, claro, como yo soy súper, a veces demasiado científica, bueno, esto debe de ser un tractor, una máquina agrícola. Claro, intentas buscar todas las, primero descartar todo lo normal, todo lo que podría ser, ¿no? Pero claro, al día siguiente, con estos puntos de referencia que cogimos, volvimos a mirar hacia la dirección donde el día antes estábamos ahí alucinados y ahí pues estaba, o sea, donde veíamos la esfera roja, naranja, era por encima de los árboles, era arriba, flotando en el cielo. No había ninguna máquina agrícola, ni tractor, ni nada. Bueno, no se sabe, no se sabe, pero tampoco no lo filma. Estuvimos tan pendientes de mirarlo, de observarlo, porque duró poco, ¿eh? Pues que no. Entonces yo ahora siempre voy con el móvil por si acaso, pero ahora ya no veo nada. A ver si aparece Es alguna. que, mira, una vez hablaba con Arturo Oms sobre ese tema en privado y yo le decía, pero ahora todos tenemos, como dicen ustedes, un móvil, un celular, Sí, es mucho más fácil. Y él me dice, pero ¿sabes lo que pasa? Que aparece por ahí de repente y no, a veces no dura mucho y vos tenés que reaccionar, claro, recapacitar, sacar el celular, ponerlo para fotografía, es que es no mover las esto, manos, todo nervioso es y que es tal vez cuando esto. lo estás haciendo se te va o Y, ya no está. y mientras que buscas, que vas buscando abrirlo y todo, también te estás perdiendo el espectáculo. Es decir, es complicado porque quieres ver lo que está pasando y al mismo tiempo abrir el móvil, desbloquearlo, ir al foto, el no sé qué, poner el flash, no poner el flash. Bueno, en fin, Bueno, veremos a yo para ver. terminar, y ya que estás contando algo, te cuento para terminar brevemente. La única vez que yo vi algo, que yo lo conté una vez hace mucho tiempo en Mar del Plata, con 13 personas amigas, en la noche de verano, del mes de enero, allá es pleno verano. eh, yo estaba esperando un transporte público y esta gente también, y nos sentamos en la arena, frente al mar, que es una ciudad que está frente al Océano Atlántico, y no había nadie más que nosotros cuatro, porque el resto de la gente estaba en la zona de la peatonal, una calle peatonal con muchas luces. Nosotros estábamos frente al mar esperando un transporte público, no había nadie a esa hora, y recuerdo que el cielo estaba semi-nublado, bloques grandes de nube. Y yo quedé en silencio, en un momento bajé la vista y me puse a jugar con la arena. Me puse a jugar con la arena, me acuerdo, y inesperadamente levanto la vista por levantarla. Y cuando la voy levantando veo algo me llama la atención en el cielo, algo que parecía moverse. Cuando levanto la vista y lo miro, lo que veo, y nunca lo voy a olvidar, era algo incluso que giraba y lo que parecía estaba como con luces apagadas. Yo se lo conté a Arturo una vez, pero se veía cristales como si fuera, es como si vieras ventanillas en la oscuridad y que reflejaban la luz de el centro de la peatonal, toda iluminada. Ujú. El brillo de la ciudad se reflejaba en eso, que giraba y que era aspecto realmente discoidal, Nata. No era un avión, no había ruido, no era un helicóptero, nada de eso.
Yo levanté y fue segundo. Yo tenía en esa época, no había telefonía celular. Tenía una cámara fotográfica que había llevado porque iba a sacarme una foto con un querido amigo, que somos grandes contrincantes de ping-pong. Dije, nos vamos a tomar una foto ahí. Nos tomamos esa dichosa foto. Mi amigo no cree los ovnis, no lo cree hasta el día de hoy, pero él se fue en otro transporte público antes de que pasara esto y no lo pudo ver. Había una chica cerca, yo levanté la vista y vi ese objeto que giraba y que se ocultaba en un bloque grande de nubes. Lo que llegué a ver es el objeto casi la mitad, que giraba despacio y se iba metiendo detrás de la nube. Y dije, ¿qué es eso? Pensé, pero no llegué a pensar es un ovni. No pensé, porque no hubo tiempo. Pero una chica, Patricia, gritó, yo a ella no la vi, no le dije nada, gritó, un ovni, por fin veo un ovni, gritó. Ahí me di cuenta de lo que estaba mirando, porque hasta ese momento no me dio tiempo a pensar nada, solo vi algo que giraba y que era brilloso, como si fuera con las luces apagadas, y yo ahí dije, se metió detrás de la nube, dije yo. Había otro chico, geólogo, el chico, dijo, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí, le dije yo. Le señalé con el dedo, todavía se veía un pedacito. Ahí, le dije. Cuando le dije ahí, lo llegó a ver la última parte que se metía. Chicos, va a salir en la otra punta del bloque de nubes, va en esa dirección. Y ahí saqué la cámara, dichosa cámara de la mochila que tenía atrás, la preparé para sacar foto y apunté. Me quedé mirando, esperando que saliera porque estaba seguro, pero seguro, Nata, que iba a salir. Y no salió. ¿Qué pasó con ese objeto? Nunca salió. Todos miramos por largo rato y jamás apareció. Desconocemos qué pasó sobre el mar. Y todos coincidimos que no era algo normal lo que vimos, no era ningún objeto, ni un globo, no, nada de eso. El tamaño era bastante grande y el hecho de que hubiese muchas nubes no nos dejó verlo totalmente, pero sí nos dimos cuenta que era algo desconocido, no era lo normal. Y yo no llegué a pensar un ovni, no vi, lo vi y no, mi mente estaba en blanco hasta que la chica gritó eso, ya tomé en cuenta. Tenía una cámara, si hubiese tenido la cámara de casualidad, no sé, sacando la foto a uno de esos chicos en la mano, lista para sacar foto, y alguien me grita un ovni, estoy seguro que la levanto y algo sale, pero hubiese sido para mí una foto histórica, esa dichosa foto, la pude sacar. Solo los cuatro los vimos y coincidimos que era algo raro y que habrá sido. Yo lo primero que recuerdo que llegué a casa, hablé con mi madre y le conté a ella, fue la primera que le conté, que quedó muy contenta con lo que le contaba. Y le dije, no sé qué era, le digo, realmente no era un avión, era muy grande y giraba de una forma rara. Eh, y bueno, nunca más volví a ver algo así en mi vida, ¿no? Luces sí, pero nunca un objeto así de aspecto metálico. O por lo menos vos te das cuenta que no es una mera luz. Eso nunca más lo volví a ver. Y bueno, aprovecho ya que estamos contando cosas personales a contar esto ya para finalizar, Nata. Bueno, yo tengo otra, pero no la contaré, no la cuento hoy. Me la guardo para la semana que viene, para que así hayan más anécdotas, para que los Ok, oyentes tenerlos un poco así. Venga, va, suscribiros y entrar en el canal, que os explicaré otra anécdota ufológica la semana que viene cuando volvamos a grabar pero con esa no la Jorge. conozco, no recuerdo esa, que me la hayas contado, así que No, estoy no, esperando porque la es que la semana que acabo de, viene. cuando has hablado de objeto la he recordado ahora y yo tenía 14 o 15 años. Imagínate, lo debo de tener, lo tenía aquí en un cajón de Ok, la cabeza y no, no me acordaba. Pero bueno, ya os la contaré. Bueno, pues nada, con pues gusto. todo un misterio, todas estas cosas, ¿eh? De momento no se sabe bien lo que es, como siempre decimos. Bueno, podemos investigar, podemos analizar, podemos recopilar muchísima información, muchos casos, muchos testimonios, bueno, pero a día de hoy tampoco no hay afirmación segura ni certeza, pero bueno, hay que seguir investigando y como nos gusta, pues seguiremos, ¿verdad, Jorge? Seguro, Nata. Bueno, pues yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Y ya nos reencontramos en pocos días, Nata, otra vez. En pocos días volvemos a grabar Andorra, Nevada, conexión 9 horas de diferencia, que a veces para poder quedar es complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo, que nos gusta mucho, lo hacemos por hobby, pero bueno, nos gusta y además es que nos divertimos un montón. Pues nada, gracias Jorge
por tu tiempo, ¿no? Porque sé que vas muy ajetreado y nos vemos muy prontito. Y nada, a los oyentes decirles que también que muchísimas gracias por estar aquí, que volveremos la semana que viene, que no se olviden de suscribirse, de darle al like y hasta muy pronto. Adiós, saludos de Nevada.